Hola, cordiales saludos desde la Universidad Estatal a Distancia para todas las personas que nos acompañan de manera sincrónica y asincrónica en este espacio. Les damos la bienvenida a la segunda edición de Encuentros Disonantes de las Músicas Populares, Epistemología, Identidades y Corporalidades, que es organizado por el Programa de Promoción Cultural de nuestra universidad. Les agradecemos por acompañarnos en esta actividad. Yo soy María Marta Durán, yo soy psicóloga, colaboradora del Sistema de Estudios de Posgrado de esta universidad y enamorada del trabajo que están desarrollando desde este programa. Voy a estar acompañándoles en la moderación de este panel, que damos inicio bajo el nombre de Sendas de la Investigación Musical en Costa Rica, enmarcada en el eje de epistemologías. Se oye un eco, vamos a tratar de eliminarlo. La dinámica que vamos a desarrollar es la siguiente. Cada persona expositora tendrá 15 minutos para exponer. Cuando falten 5 minutos para completar su tiempo, yo les voy a avisar. Y les invito a todas las personas que nos están acompañando para que puedan ir escribiendo sus aportes, comentarios o consultas en el chat del Zoom. Al final de las exposiciones, de todas las exposiciones, estaré presentando, transfiriendo las preguntas a las personas expositoras para tener un periodo de intercambio. Me alegra mucho contar con doña Tania, con don Sergio y con don Oscar en este espacio. Ahora me alegra muchísimo contar con otra perspectiva de estas sendas de investigación, que es la que nos aporta don Sergio Hernández. Ya vamos a presentar a don Sergio Hernández Parra, que es licenciado en Historia por la Universidad de Costa Rica. En la UCR desarrolla la tesis de maestría en este campo, en Historia, cuyo objeto de estudio es la escena del reggae entre 1988 y 2010. Es estudiante también de bachillerato y licenciatura en Filología Española. Y sus líneas de investigación se rigen por los temas de música popular, juventud e infancia y la regulación cultural, censura. Todo esto en el proceso histórico reciente. Su aporte en este espacio lleva por título Aproximaciones a la música desde las ciencias sociales, la propuesta de la historia social de la música. Muchísimas gracias, don Sergio, y bienvenido. Buenos días. ¿Sí se escucha bien? Sí, señor. Ok, perfecto. Sí, digamos, mi aporte sería más que todo como una reflexión epistemológica y historiográfica. De ahí también, digamos, el título de la exposición, que también no es nada novedoso. Digamos, si uno revisa trabajos en historia de la década de los 90 y principios de los 2000, se encontrará uno con esta propuesta de historia social, de manera que quiero visibilizar con esto que es un campo vigente, que se ha hecho bastante, pero que también hay mucho que recorrer y mucho que investigar, y que es un campo de investigación abierto. Parto de la problemática vinculado también con la música y ciencias sociales. Entonces me pregunto, ¿qué hay de social en la música y qué expresa la música sobre lo social? Con esto también quiero hacer una advertencia: siempre hay que leer la letra pequeña, que lo que me interesa no es hacer una propuesta programática, sino más bien hacer una reflexión sobre lo que se ha estudiado
desde un punto de vista historiográfico. La estructura de la exposición la divido en tres partes. Primero, unas definiciones previas para poder comprender dónde se posiciona la historia de la música con respecto a otras disciplinas que estudian también la música. Posteriormente voy a referirme a la propuesta de la historia social de la música propiamente. Y finalmente también quiero hacer como una reseña o una pequeña reflexión de cómo el análisis musical o la interpretación de la música también nos refiere a cuestiones sociales. Es decir, se puede estudiar también la sociedad partiendo de las obras musicales o trayectorias musicales propiamente, digamos, ya no tanto desde el punto de vista, digamos, social en sí, sino musical, el contenido musical de la obra. En cuanto a las definiciones previas, la musicología es una corriente de estudios que se inicia en el siglo XIX y que tiene básicamente por especificidad o por tema de estudio la música escrita, es decir, la partitura, y presenta también un sesgo occidental o occidentalista. Con esto no quiero decir que no haga aportes importantes la musicología o la etnomusicología también, sino establecer diferencias con la propuesta de la historia social de la música. Por parte de la etnomusicología, se tiene que hacer el estudio de la función social de la música, cómo esta es percibida y evaluada por la sociedad, quién la produce y con qué propósito. Son definiciones básicas. También cabe mencionar que la etnomusicología tiene cierto sesgo occidental y, bueno, para nadie es un secreto que inició como una misión colonialista, pero bueno, también ya mucho se ha recorrido en eso y también realiza aportes importantes. La historia de la música se puede ver también en los libros y en las publicaciones, que podría uno hacerse esa pregunta o ese guiño que hago, de ¿es una historia o es una crónica sobre música? Sobre las obras musicales, sobre los compositores, sobre los estilos, y también busca mucho como contextualizar las obras en su periodo histórico, pero no nos permite reflexionar mucho sobre qué nos dice la música sobre la sociedad o sobre la historia. También hay que mencionar que tiene un sesgo occidental o occidentalista. Me di a la tarea para ejemplificar eso que menciona, la historia de la música, revisé un programa de la Escuela de Artes Musicales de la Universidad de Costa Rica del año 2019 y digamos, con esto también no estoy menospreciando el curso ni el programa, sino simplemente es para ejemplificar. Entonces, el objetivo general del curso dice adquirir un panorama general del desarrollo de la música occidental basado en el análisis de los cambios técnicos, estilísticos y estéticos de durante el periodo considerado, así como conocer los principales compositores y teóricos de la época o periodo estudiado y sus obras más significativas, con el fin de aplicar los conocimientos adquiridos a la hora de afrontar el estudio y la práctica musical. De forma específica menciona identificar las principales características estilísticas y técnico-composicionales de la música del periodo estudiado, formular las principales posiciones estéticas del periodo correspondiente, identificar las obras más relevantes de cada compositor en sus diferentes etapas estilísticas y relacionar cada compositor con la época y la sociedad. Entonces es lo que mencionaba, que lo que busca es contextualizar la obra, los compositores, los estilos dentro de un periodo histórico, digamos, y también con cierta visión lineal. Es decir, la visión social no es tan clara en este tipo de disciplina.
Por otra parte, la especificidad propiamente de la historia social de la música, bueno, también cabe decir que no es excepcional, sino que comparte otros principios con historias sociales, como la de la literatura, los espectáculos, teatro, cine, circo, diversiones públicas, ocio, sociabilidad, historia cultural y lingüística, propiamente, digamos, análisis del discurso y otras cuestiones lingüísticas. Aquí ya tenemos también, digamos, una divergencia epistemológica, porque, digamos, se parte no de hechos fijos que tienen que ser, digamos, contextualizados, sino que se parte de un problema. Es decir, que ya no se ve, digamos, ese esencialismo musical o de las obras de un periodo determinado, sino que se parte de una hipótesis, un problema, y se trata de investigarlo. De esa forma también se predominan, digamos, los análisis de procesos, es decir, una visión diacrónica, es decir, también el análisis del cambio social, musical, a través del tiempo. También aquí es otro punto de vista diferente, digamos, epistemológicamente, ya que la música en sí no es un objeto, sino que es una fuente. Esto nos permite analizar la sociedad por medio de la música. Esto también nos aleja, digamos, de la contextualización del hecho musical y nos obliga a incorporar otras dimensiones de análisis social. Esto también, digamos, vinculados con la hegemonía, el poder, clases sociales, grupos etarios, identidades, control social, marginalidad, formación de conciencia social, usos y funciones sociales de la música. Aquí también quise hacer un poco de énfasis en la propuesta que tiene María Clara Vargas Cuyel, que bueno, que es una de las principales propulsoras del análisis musical desde la historia. Y ella, digamos, propiamente nos brinda una reflexión desde la práctica social de la música, entendida, digamos, como la música en su contexto económico, político, social y cultural, que nos permite entender los procesos que afectan la producción y la ejecución musical, así como la recepción. Dentro de la historia social de la música, o no necesariamente de la música, sino de la historia social, se encuentran dos corrientes, principalmente la francesa y la inglesa. En Costa Rica ha predominado la francesa, cuyos exponentes principales o que tienen mayor repercusión en la historiografía costarricense son los historiadores Lucien Febvre, Roger Chartier y Maurice Aboulon. Ellos nos permiten también varias categorías, nos brindan varias categorías, como lo son la mentalidad colectiva, el estudio de valores, tabúes, visión de la vida y la muerte, conciencia de clases, entre otras, representaciones y sociabilidad, que también sociabilidad es un aspecto que se ha estudiado mucho en el país. Por otra parte, tenemos la visión inglesa, Raymond Williams, que es un crítico literario, que también nos da una propuesta histórico-cultural, y Pete Thompson, y también la Escuela de Birmingham, que la Escuela de Birmingham en sí no es de historia social, sino son estudios culturales, pero que han tenido un impacto importante. Ahí podemos mencionar dentro de sus principales investigadores a Simon Firth. Ahí también, digamos, predominan las categorías sociológicas, la socialización del gusto, la interrogación entre música e identidad. Ahí también podemos mencionar a Stuart Hall. Y también la escena, que es principalmente una reflexión de Andy Bennett, que es australiano, pero bueno, lo contemplamos dentro de esa misma órbita de academia inglesa. Que la escena en sí nos permite estudiar relaciones sociales que generan en sí la práctica musical. Es decir, la escena no se ve tampoco como un campo estático, sino que es un campo que se va construyendo por las relaciones de la práctica musical.
Ahora bien, la historia del Caribe y América Central, esto es importante también, digamos, dentro de la importancia de la música social en el contexto en el que nos encontramos inmersos, que es decir, el Caribe y América Central. Es decir, que mucha de la historia de la región no se puede aprender por medio de los documentos oficiales y escritos que se encuentran en archivos y bibliotecas, sino que hay que ir y ensuciarse las manos, por así decirlo, con prácticas musicales, incluso poéticas, para poder así, digamos, estudiar ciertos sectores que son principalmente los que no están en los documentos escritos, sino que se pueden analizar por medio de productos musicales y culturales y literarios. 5 minutos, don Sergio. Gracias. Igualmente, la pertinencia de la historia de la música se da en la región por medio de digamos, las categorías de etnia y clase. Eso es importante, que no se ven tanto en otras regiones, llámese Europa o Estados Unidos. También la circulación de narrativas sociohistóricas por medio de la música, y que más allá de cuestiones etarias o incluso de misma clase, predominan los estilos de vida. Bueno, ahora voy a ir un poco rápidamente. Quiero visibilizar ciertos estudios que se han hecho en Costa Rica. Nuevamente mencionar el aporte que ha hecho María Clara Vargas Cuyel, no solo en su investigación propiamente, sino como profesora, que ella ha impulsado también diversas producciones, principalmente sobre bandas militares. Algo que también es una tendencia en el país, y hay mucho, que son enfoques biográficos y también mucha producción autobiográfica por parte de músicos, que son músicos y académicos que mezclan sus dos visiones. Vale mencionar que, digamos, uno de los estudios pioneros en la música en Costa Rica es el de Bernal Flores, que lo que busca es dar a conocer o visibilizar que en Costa Rica hay una cultura musical y que tiene una esencia, digamos, un trasfondo esencialista. Después de la década de 1990, que hay una renovación en la disciplina histórica, podemos encontrar, digamos, diversos estudios, como el de Patricia Fumero, que si bien ella trata del teatro, nos permite evidenciar que hubo actividad musical que acompaña a la actividad también teatral. Pompilio Segura, que nos hace una reflexión sobre las bandas militares, principalmente de su composición y sus orígenes. El estudio ya mencionaba María Clara Vargas, que trata la música como una práctica social. Los estudios de Juan José Marín sobre el control social. Y bueno, últimamente ha habido nuevos enfoques, o que tratan también de integrar nuevas teorías y nuevas visiones. Está el de Manuel Monestel, que trata sobre el calipso y tiene un enfoque sobre identidad afro-costarricense. José Manuel Rojas, que es una reflexión postcolonial y del hábitus de la Sinfónica Nacional. La profesora Priscila Carballo, que nos habla del rock y la producción cultural del rock. Mijail Mondol con el tango, que nos permite ver una recepción sociocultural y la práctica social. Y Sergio Hernández, que también nos permite ver un poco más de lo que son los discursos y formaciones culturales. Hay desafíos, hay que integrar nuevas espacialidades, principalmente lo global y el transnacional, el trabajo, la historia del trabajo, la historia del poder, el aprendizaje, relaciones entre música sinfónica cultural, élite y cultura popular, prácticas sociales de músicos aficionados, que son los que dinamizan la cultura musical principalmente. Bueno, y ahí no lo menciono, pero es súper importante mencionar el género también.
Finalmente, lo que quiero es dar como una pequeña pincelada de una interpretación musical y cómo esto nos puede ayudar a entender lo social. Entonces podemos identificar, digamos, lo que es el ritmo, el timbre, la métrica y ciertas dinámicas que nos pueden dar cuenta de ciertos procesos sociales y culturales. Ángel Quintero, digamos, que también tiene un estudio clásico, él es puertorriqueño, nos menciona que el timbre es el rasgo social predominante en la música. Él lo analiza para el caso de los afrodescendientes y el timbre de los vientos metal, que nos permite ver, digamos, cómo esa práctica también de bandas militares compuestas principalmente por sectores afrodescendientes, posteriormente van a adoptar, digamos, en la salsa, ese mismo timbre. Entonces nos da cuenta que ese origen afrodescendiente de la salsa también. Y también nos menciona el camuflaje cultural del ritmo y la melodía de las poblaciones afrodescendientes. En Costa Rica, digamos, más que un aspecto de clase, podemos identificar socialmente, digamos, ciertas identidades culturales. Ahí menciona también, son simples guiños, no es nada elaborado, pero digamos, se puede identificar la presencia afrodescendiente en la métrica 6-8 de la parrandera y otros ritmos guanacastecos. Y también otro guiño es como, ¿por qué, digamos, ciertas características de la guitarra del calipso fueron tan populares en la música del chiqui chiqui en la década de los 80, que es como el periodo de mayor éxito en la música popular costarricense, cuando, digamos, se tiene que la sonoridad limonense, incluso la propia práctica musical limonense fue excluida del resto del país, digamos, incluso aún más que la historia social de la misma región limonense y de las poblaciones afrodescendientes. Y con eso quiero dar fin y dar cuenta de la bibliografía utilizada. Muchísimas gracias, don Sergio, por su valiosísimo aporte. Sabemos que el tiempo, tenemos en contra el tiempo, es una pincelada apenas, pero les recordamos a todas las personas que nos acompañan que pueden escribir sus aportes, sus intereses de ampliación de algún tema, comentarios, además de los reconocimientos que han estado haciendo hasta ahora con las dos personas que han presentado ya sus ponencias. Finalizamos este panel con don Óscar Jiménez Fernández, compañero de la Universidad Estatal a Distancia. Don Óscar es compositor, es arreglista, es profesor y constructor de quijongos guanacastecos. También licenciado en música con énfasis en guitarra por la Universidad de Costa Rica. En este momento trabaja para el programa de promoción cultural de la UNED y se enfoca en proyectos relacionados con el estudio y difusión del quijongo guanacasteco como patrimonio inmaterial, así como su aporte valiosísimo en la transcripción a partitura de música del compositor Max Goldenberg Guevara. Él fue coorganizador del primer encuentro nacional del quijongo y como músico se ha presentado en las principales salas de conciertos del país y en varios escenarios internacionales, como en Uruguay, como en México, Argentina, Brasil, Perú, varios países de Centroamérica y Estados Unidos. Él explora los sonidos de Latinoamérica desde la guitarra, el charango y otros instrumentos de cuerda. Y cuenta con 2 producciones discográficas, Viento y Asfalto 2019 y Como Brisa de Montaña de 2015. Hoy nos acompaña con una exposición que lleva por título Tus canciones nacieron en las jícaras del campo, siguiendo la ruta del quijongo guanacasteco. Don Óscar, nos alegra mucho contar con usted y le cedo la palabra.
días. Muchísimas gracias, María Marta, por la presentación y gracias por el espacio en estos encuentros disonantes. Eso que acabo de tocar es una melodía popular que lleva como título Pasión y que una de las frases es la que le da el nombre a mi ponencia de esta mañana. Tus canciones nacieron en las jícaras del campo y bueno, tiene que ver como con la composición y el repertorio del quijongo guanacasteco, que es este instrumento que tengo aquí, que acabo de tocar. Decidí tocarlo inmediatamente para que pudiéramos diferenciarlo del quijongo limonense, que muchas veces se confunden, y comentarles que, bueno, en mi trazado, en mi investigación con este instrumento, pues uno se va topando con cosas que le sorprenden, porque para empezar, durante mi formación en la escuela y el colegio nunca se nos habló de este instrumento. También estuve en la Universidad de Costa Rica, en la Escuela de Artes Musicales. Llevé varios cursos de historia sobre América Latina, donde nunca se habló de este instrumento. Y pues lo que yo puedo decirles es que no goza de la popularidad de la marimba guanacasteca o que los vemos con más frecuencia. Y esto todavía nos sigue pareciendo un elemento exótico, ¿verdad? Una rareza y bueno, yo estaba en Guanacaste, en Santa Cruz, en la parada de bus, el día que conocí a don Isidoro Guadamuz y la gente del mismo pueblo, a 100 metros de la casa de don Isidoro, me preguntaba que qué era esto que andaba yo en la mano. Tristemente es un instrumento, bueno, vamos a subir un toque la ganancia. Ahora, tal vez así, voy un toquecito. Mejor. Gracias. Sí, me acaban de avisar que se escuchaba poquito. Bueno, tristemente es un instrumento que todavía en la misma comunidad de Santa Cruz de Guanacaste va uno caminando con él y la gente te pregunta qué es, ¿no? Y todavía más triste que eso es ver cómo la politiquería de celebraciones como el Bicentenario se hacen presentes una y otra vez, ya una vez que empieza el instrumento a abrir y a florecer dentro de la cultura de Costa Rica. Después de 200 años de negarlo y de que no se le prestaba atención y habiendo muerto don Felipe Quirós, uno de los quijongueros más importantes de nuestra cultura moderna. Don Felipe, estoy seguro que menciono este nombre y muchas personas no lo conocen porque a quienes se les ha dado más importancia es a don Lalo y a don Isidoro, con un mérito más que merecido. Pero bueno, es la sociedad en la que estamos, donde las cosas se ponen de moda. Un día se pone de moda Walter Ferguson, enhorabuena, ojalá que su obra siga trascendiendo. Y ahora se pone de moda el quijongo, este año, a raíz de una declaratoria de patrimonio que se lleva a cabo en la Asamblea Legislativa, donde se declara patrimonio el quijongo como tal. Cosa que no es procedente y que causa estar en la comunidad quijonguera de Costa Rica, y eso nos lleva a organizar el primer encuentro nacional del quijongo para validar el quijongo como la tradición del quijongo como un patrimonio y no el instrumento como tal. Con la tradición nos referimos a que el quijonguero o la quijonguera tiene una relación con el instrumento desde el árbol de guásimo, desde la jícara que se cultiva, hasta desde las bebidas ancestrales del cacao, el tiste y la chicha, el chicheme, que son las que integran también el mismo jícaro. Entonces hay un bagaje cultural mucho mayor que tramitar declaratorias de patrimonio, ¿no? Que total, lo que terminan haciendo es congelando la tradición. A mí me gustó mucho una frase que usó don Alexander Jiménez al inicio de este encuentro, que es que la tradición no puede ser estática. Si no hay una renovación, no hay tradición. Y por supuesto que debe haber un núcleo creativo que se pueda reinventar sin perder la esencia, ¿no? Entonces, surge este Encuentro Nacional del Quijongo, que ustedes lo pueden acceder a visitar en YouTube, ponen Encuentro Nacional del Quijongo. Fueron 3 días que de alguna manera consolidan el manifiesto de la comunidad quijonguera sobre cómo queremos validarnos y cómo queremos presentarnos en el entorno musical y cultural de Costa Rica, en el cual se habló del quijongo como herramienta didáctica, también se hicieron conciertos,
ponencias. También Guadalupe Urbina hizo una ponencia preciosa que se llama El Bajo del Pato sobre el afromestizaje, los antecedentes del Quijongo. Y yo, mi persona, con Malcolm, que está aquí presente, estaba viendo, hicimos un conversatorio sobre la escritura y la composición para el Quijongo. Yo dentro de un ratito ya les voy a presentar un poquito lo que hablé durante este encuentro, un pequeño resumen para compartirles, que eso me parece importante. Nada más por último, la reflexión que si no sé Quijongo, cómo se comporta el instrumento, porque es un instrumento diatónico, no se le va a poder de alguna manera, se le seguirá menospreciando como instrumento, porque creo que hay mucha gente que lo escucha y no perciben el canto que tiene la jícara a nivel de melodía. Y quisimos hacer eso como para expresar directamente que es un instrumento, como les decía. Sí. Bueno, estaba comentándoles de una obra sinfónica comisionada por la Universidad de Costa Rica, en la que el Quijongo se le pegó a donde fuera, ¿verdad? De manera prácticamente aleatoria, cosa que causó también muchísimo malestar en la comunidad quijonguera, ya que yo me imagino el mismo malestar si se coge un violín, ¿verdad? Y se usa de esa manera para algo que busca ser solemne y conmemorar una fecha especial, ¿no? No le haríamos eso a un piano, a un violín. Se guarda cierto respeto por unos instrumentos y de ahí el quijongo sigue usándose como algo exótico, ¿verdad? Como mira qué bonito, metámosle un quijongo. Entonces, ante este florecer que tiene el instrumento, mi sentir principal, y creo que es el de la comunidad quijonguera también, es como cuando alguien toma una foto de un jaguar en el Parque Nacional Tortuguero y lo pone en redes sociales y a la semana siguiente hay una avalancha de turismo para ir a buscar el jaguar. Y ojalá fuera solo turismo, sino también cazadores. Eso es lo que ocurre en la biología, eso es lo que somos los seres humanos y este es nuestro comportamiento. Entonces, enhorabuena que el quijongo salga a la luz, pero reconozcámoslo como un instrumento que tiene una tradición ancestral de más de 300 años en nuestro país, que llega de África y que hay una comunidad que ha dedicado su vida a mantener este instrumento de boca en boca y pasándolo de hijos a nietos, abuelos, padres, que tiene esto como connotaciones mucho más sagradas y bueno, hay que tener respeto por ello. No es solamente un palito pintoresco, si lo queremos usar en la música, ojalá sea pues con respeto, ¿no? Les comparto un poquito de mis apuntes y de lo que he investigado sobre la composición y la escritura para el quijongo. Nada más un instante. Me avisan si se ve bien o si no se ve. Sí, considera que tenés 5 minutos, por favor, Oscar. Listo. Ok, entonces vamos un poquito más rápido. El quijongo, el repertorio que conocemos, se podría subdividir en tres vertientes: el repertorio tradicional, parranderas, sones y más o menos lo que yo toqué hace un ratito. El repertorio popular, boleros, cumbias y danzones, que es lo que tocan los portadores de tradición como don Isidoro, don Lalo, don Felipe. Se dedican a tocar principalmente el repertorio tradicional y por ahí tocan una que otra melodía, ¿verdad? Como los boleros y las cumbias. El repertorio moderno corresponde a la música contemporánea como el rock, el pop, la canción latinoamericana, donde está abriéndose camino apenas el uso del quijongo guanacasteco, ¿no? Esto que vemos aquí arriba es la serie de los armónicos, que está reflejado también en la forma de una concha. Y esto es lo que le da forma a las melodías del quijongo. Es decir, cuando quijongo voy abriendo la mano, el conjunto de notas que se van formando en la jícara son armónicos que siguen un patrón matemático específico que está presente tanto en la acústica como en el sonido de una guitarra, de una trompeta, de un saxofón o un quijongo, y lo vemos incluso presente en la forma de una concha marina. Continuando, como algunos aspectos que yo anotaba para tener en cuenta a la hora de componer música para quijongo, reconozcamos que es un instrumento diatónico al cual se le pueden elaborar melodías en una afinación determinada por la atención y la colocación del resonador. O sea que podemos tener un quijongo en sol, un quijongo en do, un quijongo en fa, en lo que ustedes
gusten, pero hay que afinarlo de tal manera. Y bueno, es un instrumento que se mantiene en una sola tonalidad, similar a una armónica, ¿no? La afinación tradicional del quijongo produce dos notas en la cuerda que están afinadas en relación de cuarta justa y que en la música tradicional las asumimos como tónica y dominante, ¿no? Sería esto. Y ambas notas, como explicaba hace un ratito, producen una serie de armónicos que interactúan entre sí para elaborar las melodías. En la cuerda superior, asumiendo que está en do, tenemos esta serie de armónicos que serían las notas en color negro. El mismo comportamiento ocurre con la cuerda inferior, generando este otro acorde. ¿De acuerdo? Este es un apunte de don Rodrigo Salazar Salvatierra, donde ejemplifica la manera de tocar una melodía de una escala mayor, golpeando la cuerda arriba y abajo para ir capturando los armónicos correspondientes a dicha escala, ¿no? Sería de la siguiente manera. Siempre los agudos cuesta un poquito más que salga, pero como pueden ver es un instrumento que está ampliamente teorizado a nivel de escritura. Y para ir cerrando, pues tenemos algunos ejemplos de la manera en que don Jorge Luis escribió la música para quijongo, anotando en la parte superior la melodía, en la línea que va en el medio, golpe de cuerda, el ritmo en el que va y si, digamos, si se está haciendo en la tónica o en la dominante. Y lo que vemos abajo es el uso del guacal, que muchas veces el quijongo se golpea contra un guacal para generar un efecto de bajo. Entonces, esa es una de las más completas que tenemos. Tenemos también este ejercicio realizado por Cabalcet, una de las grandes investigadoras del quijongo, donde se van tapando todo el jícaro. Son ejercicios que están presentes en la guía para el quijongo. Puedo tocarlo un momentito para explicar más o menos. Si uno tapa el jícaro por completo, tenemos este sonido. El jícaro semiabierto y el jícaro abierto totalmente. Luego tenemos los tresillos. Entonces, básicamente, a eso era lo que yo quería llegar hoy, dejar claro que es un instrumento para el cual se puede escribir, se puede componer y que por favor tengamos como interés en visitar a los maestros portadores de tradición, si queremos hacer música para este instrumento, entender que hay un trasfondo enorme que viene detrás y bueno, yo creo que pues eso sería de mi parte. Creo que estamos con el tiempo, ¿no? Sí, señor Oscar, te agradezco un montón por cumplir también a cabalidad con el tiempo. Eso nos ayuda muchísimo porque tenemos muchas participaciones. Las felicitaciones para los tres son constantes. Ha sido realmente muy, muy enriquecedor el aporte de ustedes. Y el impacto también en términos de investigación en música. Tenemos preguntas puntuales para cada uno y cada una de ustedes. Entonces, como son varias, voy a tratar, las he organizado para que puedan hacer tres rondas de participación. Hay algunas que son comunes, que se las voy a plantear de inicio. Para que den un comentario, les pido que hagamos respuestas cortas para poder tener más espacios específicos. Hay dos preguntas que son comunes. Una señala cuáles rutas de socialización de la información que han compartido ven viables y significativas. Sobre todo, se refiere a la academia y a la construcción de nuevas narrativas culturales. Esta es una.
La siguiente es, ¿qué posibilidad ven al trabajo de investigación interdisciplinar entre personas de ciencias sociales y música? Si les parece, comenzamos por doña Tania, si quiere compartir algunas ideas sobre estas consultas. Bien, sí, sobre todo sobre la primera. Bueno, digamos en mi caso, esto es un trabajo de tesis que yo espero en algún momento se convierta en un libro. Y bueno, esa sería la forma en que yo lo socializaría más adelante, ¿verdad? Yo espero pues terminar pronto mi trabajo y socializarlo de esa forma. Antes, por cuestiones de la academia, lamentablemente no lo puedo hacer. ¿Y cuál era la segunda pregunta, perdón? La segunda pregunta va en relación a qué posibilidad ve usted al trabajo de investigación interdisciplinar entre personas de ciencias sociales y música. Sí, bueno, eso sería muy bonito, eso sería una cosa muy, muy útil, muy importante en este momento. Claro que sí. Muchísimas gracias, don Sergio. ¿Quisiera usted agregar algo a estas dos inquietudes? Sí, tal vez mencionar que la academia debería también abrirse. Bueno, hablo yo de la academia por lo menos en el ámbito de la historia. Perdón, don Sergio, le invito a que ponga la cámara. ¿La tengo puesta, no? No, señor. Sí, bueno, la tenía. Bueno, Ahorita perfecto, no. continúe, no se preocupe, continúe. Disculpe. No, mencionaba yo que, digamos, tal vez cierta apertura de la academia incorporar ciertos contenidos en planes, digamos, en planes curriculares y también de acción social, claramente, digamos. Existen ciertos TCUs, por lo menos en el ámbito de historia, que podrían perfectamente incorporar cuestiones musicales también para acercarse a las comunidades. Eso es una visión, pero también eso depende de la escuela. Muchas gracias, Oscar. ¿Quieres agregar algo? En el caso del Quijongo propiamente, hay muchos proyectos que están en camino, por lo menos a nivel de la comunidad quijonguera con la que yo trabajo. Queremos hacer en verano un campamento del Quijongo, donde la gente pueda acercarse a aprender a reconocer el árbol de Guásimo y construir sus propios quijongos. Eso está apenas en una etapa de planificación. Yo personalmente estoy construyendo constantemente quijongos y haciendo un trabajo personal por mantener el respeto por la tradición y eso sí, darle dinamismo a todo esto. Estoy componiendo música para guitarra y quijongo dentro de lo que se puede. Y bueno, en alguna medida invitar a que todos los proyectos musicales ya lo veamos como algo propio, como, ¿verdad? Como un instrumento que es parte de la identidad sonora fundamental de Costa Rica. De ahí un poco la metáfora, ¿verdad? Las canciones que nacen en la jícara del campo, no es el quijongo el que toca el repertorio guanacasteco, sino es el repertorio guanacasteco el que nace de la jícara del quijongo, porque no es una casualidad que si yo tomo un quijongo e improviso un poquito, suena guanacasteco, ¿verdad? Porque se va a parecer melódicamente. Es que las características de la jícara en sí tienen impresa la paleta de sonidos que tiene la melodía guanacasteca. Creo que sí. Excelente, muchísimas gracias. Doña Tania, quisiera hacerle una pregunta directamente a usted en términos de, al mencionar las palabras de Alejandra Solórzano sobre construir una identidad moderna, ¿cómo ve usted el papel del patrimonio recopilado por doña Emilia Prieto en la construcción de esa identidad? Esta es una consulta de don Alonso Torres.
Sí. Bueno, yo, como tengo tanto tiempo de dedicarme a la historia, creo que es fundamental conocer de dónde venimos para saber a dónde vamos. Entonces, yo considero que, bueno, ¿qué es lo que pasa con doña Emilia? Yo creo que doña Emilia se murió antes de terminar su trabajo. Conociendo su vida, sus prácticas políticas y sociales, yo creo que el haber dejado simplemente estas recopilaciones que nos muestran un país con todos los problemas que tiene, un país sumamente machista, con problemas de alcoholismo, con problemas racistas, etcétera, que no podemos negar. Ahora, yo creo que eso nos sirve como una crítica, o sea, tenemos que tomarlo como una crítica para poder tratar de subsanar esas deficiencias dentro de lo posible. Y yo creo que ese es el valor realmente de las recopilaciones de doña Emilia. Muchísimas gracias, doña Tania. Vamos entonces con la ronda. Ahora quisiera consultarle a don Sergio. Desde su área de trabajo, ¿qué piensa de que el programa de estudios del curso Historia de la Música se refiera a la música como una sola, pero se enfoque en la música erudita occidental o música clásica eurocéntrica? Esto es una consulta de don Alonso. Y además, también Sola Hernández señala que hay un subregistro en archivos sobre manifestaciones de las músicas populares, lo que conlleva el uso y exploración de nuevas fuentes para estudiar la música desde una disciplina como la historia social y cultural. Quisiera integrar estos dos aportes dirigidos a usted, don Sergio. Sí, y es claro que la academia musical, los conservatorios y demás, históricamente en el país, y bueno, se podría decir que de forma expandida al resto de las regiones, tiene un sesgo eurocéntrico, que bueno, la música que se enseña, porque la música que se considera, digamos, culta o que tiene legitimidad cultural, siempre ha sido la música de origen europeo. Eso, bueno, ha ido cambiando y se han ido incorporando nuevas visiones, pero sí hay que mencionar que tienen ese sesgo, y además un sesgo academicista. Digamos, un músico popular y le cuesta mucho, digamos, tener ese tipo de formación, o incluso músicos que tuvieron esa formación no pudieron mantener el plan de estudios, o no pudieron o no quisieron mantener el plan de estudios y se pasaron al otro ámbito. Creo que ahorita se está abriendo una maestría en jazz en la Universidad Nacional, que lo que busca es profesionalizar los músicos populares, y que me parece que es algo muy loable. Por parte del subregistro hay dos cuestiones. Una es que la música popular en general, antes de las grabaciones y, digamos, los archivos electrónicos, pues si no se escribía por un mismo músico que fuera a la comunidad y escribiera la música, pues, o que mantuviera una tradición, se puede ver también con lo que mencionaba Oscar con el quijongo. Si no se escribía, si no se graba, pues, y si no hay personas que lo interpreten o ejecuten el instrumento, pues no se puede registrar, y eso es una pérdida. Y segundo, también, digamos, ya los músicos populares de ámbito urbano, por lo general, ámbito urbano, me refiero al espacio urbano, no a la música género urbano, como se menciona ahora, que ellos no registraban sus propias composiciones. Digamos, como que tenían cierta negligencia, digamos, porque sí han habido, digamos, la Biblioteca Nacional y el archivo tienen ciertos fondos, digamos, de música, pero no fueron llenados por propia negligencia de los músicos. Entonces, bueno, también eso es algo que se podría investigar y explicar, pero por el momento tengo eso. Muchísimas gracias.
Oscar, también para vos hay muchas consultas. Mm, Quisiera rescatar un intercambio que se ha dado aquí en el chat muy interesante, porque te consultaban sobre la existencia de mujeres quijongueras actualmente, y David sí. Rojas responde al respecto, que existen Ajá. muchas, y en la escuela donde ella trabaja hay varias alumnas, en la escuela León Cortés Castro de Corralillo de Nicoya. Ella tiene 12 años y toca el quijongo. Incluso nos comparte un enlace de YouTube para poder verlas en acción. Le agradezco mucho a David por este aporte. Por si quisieras referirte vos adicionalmente también a esto, ya Claro. la respuesta es clara y contundente. Oscar, ¿cómo acercar al quijongo guanacasteco a otras músicas populares nacionales, teniendo en cuenta de que ese intercambio debería trascender la moda de la legitimación estatal, entre comillas, y enfocarse en el patrimonio cultural que representa el quijongo y las posibilidades de reflexión musical que nos permite? Y un último elemento que quiero aprovechar para presentarte acá es las fantasías de don Alonso Torres en términos de un desarrollo para la construcción del quijongo semejante a cómo se desarrolló el corno francés. Oscar. Bueno, maravilloso. No quisiera desaprovechar el espacio para mencionar que si nosotros podemos hoy tocar el quijongo y hablar de él y estudiarlo, es gracias a un grupo principalmente de mujeres que son Adriana Méndez, antropóloga, Carol Cabalceta, que es educadora musical, y Margarita Rodríguez. Ellas son de las primeras personas de una nueva generación de quijongueras que prestan atención al instrumento y lanzan esta guía del quijongo con el apoyo del Ministerio de Cultura, que es un texto que documenta muy bien cómo construir un quijongo, y fue uno de los ejemplos que puse al final sobre la escritura. Y bueno, yo conocí a don Felipe Quirós, que era uno de los principales quijongueros que les mencionaba, gracias a Lucía y Alba, que son dos chicas de Bagaces que tenían muy buena relación con él. Entonces, más bien destacar que la presencia de las mujeres en la nueva escuela del quijongo ha sido fundamental. Hasta donde tengo entendido, creo que David Rojas llevó uno de los talleres con ellas, con Carol y con Margarita, y ellas han sido fundamentales en el trazado de que, por ejemplo, alguien como yo pueda acercarme al instrumento. Sí, eso sí, me gustaría aclarar que se les considera maestros portadores de tradición a don Lalo, don Felipe y don Isidro Guadamus, porque en primer lugar don Felipe Quirós era el último hijo, nieto y bisnieto de quijongueros, es decir, que el aprendizaje que él traía venía heredado de su familia, y don Isidoro y don Lalo eran músicos de cimarrona y marimberos que se acercaron al quijongo posteriormente, pero que de alguna manera mantenían conexión con esa escuela anterior. Ya la comunidad de quijongueros y quijongueros actual es un poco distinta, y de alguna manera ya es como una renovación de esa tradición lo que se está viviendo. Sobre cómo salir y trascender lo institucional, ¿verdad? Y los decretos y la política y todo esto, a mí me gustaría mencionar de una vez, hablando del desarrollo y relacionarlo de una vez con la pregunta de Alonso Torres sobre el desarrollo del quijongo, mencionarles que hay un músico que descubrimos gracias a este encuentro del quijongo que se llama Werner Corte. Es un compositor que vive aquí en San José y fue el primer constructor de un quijongo eléctrico. Resulta que este quijongo se construye en los años 80. Werner viaja por Europa tocando el quijongo eléctrico y llega a tocar hasta para 100.000 personas en un evento masivo el quijongo eléctrico, ¿no? Le añade él una clavija de contrabajo en la parte superior que permite controlar mejor la afinación, y por supuesto que es un instrumento, a mi parecer, una pastilla magnética y un micrófono de solapa introducido en la jícara que permite como controlar muy bien si queremos amplificar la cuerda o si queremos amplificar el jícaro. Ese tipo de iniciativas hay que buscar la manera de incentivarlas, porque bueno, si tenemos quijongos eléctricos, entonces vamos a tener quijongos en las grandes tarimas y los vamos a tener girando.
hay que seguir tecnificando la construcción del instrumento, entendiendo que hay una construcción tradicional, pero que eso no quita la exploración de nuevas posibilidades del instrumento para facilitarle su presencia en los proyectos musicales. Y bueno, ojalá, es decir, el Quijongo tiene un primo en Brasil que es el birimbao, que logró mucha trascendencia cuando la banda de metal Sepultura decidió involucrarlo. Entonces, ojalá que las bandas de metal de Costa Rica y los artistas que hacen pop, que hacen cualquier otro género, música electrónica, pongan interés en el Quijongo y lo hagamos de manera siempre consciente de que también hay una tradición que precede. Bueno, eso sería. Muchísimas gracias, Oscar. Y a doña Tania y a Sergio. Creo que nos quedan muchas inquietudes abiertas. Siguen llegando consultas. Por un tema de tiempo no vamos a poder abordarlas todas, pero las estamos recopilando precisamente para poder compartirlas posteriormente con ustedes y tratar de responder en diferido también. Pero esto refleja precisamente la importancia de esta temática para la investigación en estos temas, en música. Quisiera agradecerles a nombre de la UNED y del Programa de Promoción Cultural a ustedes como expositora y expositores y a todos los aportes que nos brindaron las personas participantes. Vamos a dar por finalizado este panel, nuevamente agradeciendo y reconociendo el valor de los aportes de las participaciones que nos han hecho, y les invito a que nos veamos nuevamente a la 1:00 p.m. para continuar con un diálogo con el título de Resistencias y Horizontes, las músicas populares en educación superior, en la que van a estar participando don Juan Carlos Espinosa Mora de la Universidad Nacional y Alonso Torres, que ha estado muy activo ahora en la mañana, de la Universidad de Costa Rica. El enlace va a ser el mismo que hemos estado utilizando hasta ahora y pueden utilizarlo nuevamente. Les agradecemos muchísimo, que tengan muy feliz día y nos vemos en un rato.